Bueno, no querría alargar mucho la apreciación acerca de la encíclica, entrando en muchos detalles, porque como dije al principio, es muy extensa, muchos son los temas, abarca temas económicos, sociales, como de inmigración irrestricta, también temas sobre medios de comunicación digitales, ecología, bueno, varios. Al final, por analizar cada árbol, acabamos por perdernos y no ver el bosque. Y aquí se trata de ver, bueno, de hacer una apreciación, ¿no?, sobre el bosque. Como también dije en el primer audio, una encíclica es una carta circular, por eso encíclica, de carácter pastoral. Es decir, que es para la Grey, evidentemente, para nosotros. En tanto, el Papa es el pastor supremo de la Iglesia. Tiene a su cuidado el rebaño que es de Cristo. El único, bueno, pastor, como el único sacerdote, es Jesucristo siempre, ¿no? Pues bien, ha sido dirigida, como siempre es dirigida a los obispos del mundo, y siempre son las encíclicas sobre temas doctrinales, morales, sociales, y a través de ellos, como decía todo el pueblo de Dios. Bueno, esta trata del tema social, pero de la fraternidad, ¿no?, en específico, pero también lo está haciendo bajo el aspecto político, no teológico, político, porque presenta la fraternidad como la de los hombres que habitan un mismo planeta en un mismo tiempo de la historia, y no hombres que están hermanados por un mismo Dios, encarnado para traer el amor, para traer la salvación y para hacernos hijos de un mismo Padre, y por tanto hermanos, pero hermanos por Él y con Él. Esta, en cambio, es una fraternidad genérica, humana. Por lo tanto, en este caso de la encíclica, no es una encíclica dirigida hacia adentro, sino más bien hacia afuera de la Iglesia. No es para orientar a los fieles en momentos críticos de la historia, sino para lanzar propuestas al mundo y a los líderes del mundo, diría. Por eso no es de extrañarse que dedique el título de una sección a un lema que es un lema iluminista, que es el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, no es posible olvidar que esa revolución fue especialmente violenta y anticatólica. Justamente el mismo Francisco, el autor de la encíclica, en el punto 250 dice: perdonar no significa olvidar. Incluso en 251 dice: quien perdona de verdad no olvida. Por lo tanto, los católicos tenemos que recordar también lo que pasó. Y los católicos fueron masacrados bajo ese lema de la Revolución Francesa. Y lo fueron en la Vendée o Vendée. Fue un trágico genocidio ese, en el que mataron a madres con sus pequeños hijos junto a hombres indefensos. Incluso arrastraban en carros jaulas, a familias, bueno, a hombres, mujeres, niños, de todo, al río, y ahí los ahogaban, los ahogaban. Fue un genocidio. Durante el periodo del terror de la Revolución, los monasterios, los conventos fueron suprimidos, pero no solo suprimidos. Está el caso de las monjas carmelitas del monasterio de Compiègne, que rechazaron secularizarse. Las arrestaron en junio de 1794, las encarcelaron en Cambrai, junto con otra comunidad de monjas benedictinas inglesas, y finalmente fueron trasladadas a París, donde las juzgaron y las sentenciaron a muerte, y fueron guillotinadas las 16 monjas
el 17 de julio de 1794. Por otro lado, por otra parte, en aquella revolución, los sacerdotes que no se plegaban a la revolución, que no firmaban su adhesión, eran condenados, incluso condenados a muerte. Por eso, también poner esto, llama la atención. No emito otro juicio, sino simplemente digo cómo han sido las cosas. Por eso, porque está dirigida al mundo, seguramente que no menciona la salvación de las almas, a la redención obrada por el único Salvador, Jesucristo. Y en cambio, se ocupa de política, de ecología, de economía. Uno diría, en todo caso, no es tan propiamente una encíclica, ¿no? Pero lleva ese título de encíclica. Es más bien un manifiesto. No se ven ahí, por ejemplo, no hay rastros de trascendencia, que la trascendencia no es solo el ámbito de la fe, sino también de la esperanza cristiana. Tampoco se habla de conversión a Dios como medio para alcanzar la convivencia pacífica. Hay sí un idealismo, un cierto idealismo, digamos, cuando afirma que la llegada de personas diversas, que provienen de un contexto vital y cultural diferente, se transforma en un don. Eso es abrir las puertas a todo tipo de inmigración. Pero esto no siempre es así. Es decir, la realidad se pone de otra manera muchas veces. ¿Por qué? Porque está de por medio, la complejidad de las situaciones, y de por medio también está siempre el pecado del hombre, ¿no? Por eso, claro, la Iglesia siempre llama primero a la conversión. Porque ¿qué pasa cuando esas inmigraciones no pueden ser absorbidas por la sociedad? Porque no puede absorber las necesidades de los inmigrantes. Porque tampoco pueden con las de los nacionales. Y esto yo lo digo porque lo he visto, lo he vivido en pueblitos, en pueblos de Italia, donde uno veía a la gente, a los inmigrantes que no tenían nada que hacer, eran pagados durante un año y vagaban por ahí, pero no porque quisieran vagar, sino porque no había trabajo para los locales tampoco. Y además se generaban tensiones, porque si le daban a uno de ellos, se lo darían por un valor más bajo, perjudicando al local. Y eso genera también tensiones. Pero no era ese el caso era que no tenía nadie ahí. ¿Y qué pasaba? Que se pasaban todo el día, haciendo nada, o bebiendo, ¿eh? No había, por lo menos no había cosas, no había violencia, pero era una bomba de tiempo, porque cuando al año le quitaron el subsidio, pues no pueden subsidiarlo eternamente, ¿qué pasa entonces? Entonces lo que pasa es que estos problemas pueden llegar a terminar en tragedias, como ha ocurrido. Y estos son los ejemplos que nos da la realidad. Por otro lado, llama la atención la referencia a la necesidad de un orden mundial. Por ejemplo, dice lo siguiente: necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Se requiere el desarrollo de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con una dirección elegida de modo imparcial mediante acuerdos entre gobiernos nacionales y dotada de competencias sancionadora. Es decir, está promoviendo supranacionales, entidades organizadas y además dotada de competencias sancionadoras, es decir, es como una Naciones Unidas pero que pueda sancionar. Y dice, es preciso dar vida a las organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Esa necesidad de ese ordenamiento mundial, jurídico, político, económico, es decir, de ese nuevo orden mundial, está en el número 138. Y lo otro está en el 172, lo voy a leer todo, ese 172. Dice, el siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera
de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Bueno, eso está todo el punto 172. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Uno se pregunta, ¿no? Evidentemente con un gobierno mundial. No será personal, pero será un grupo de personas. Es un gobierno, una élite, se quiera o no se quiera, hay algunos que tienen que gobernar esto, ser gobernados, según esto además, porque no es anárquico lo que está proponiendo, sino algo, justamente, organizaciones mundiales, dice, dotadas de autoridad. Ahora, el fin es maravilloso porque se erradicar el hambre, la miseria, todo eso, ¿no? Pero en la práctica eso es terminar con la soberanías nacionales, cosa que ya está ocurriendo, ¿no? Pero ya una globalización de un gobierno mundial. ¿Quién se va a imponer ese gobierno mundial? Como siempre, es la ley de siempre, ¿no? El más fuerte, los más fuertes. Entonces, esto es un programa político, donde se está hablando de un gobierno mundial. Ahora, ¿qué puede salir de esto? No lo sabemos, pero puede ser muy peligroso. Sobre todo cuando pensamos cómo se sostiene todo esto. Sin Cristo. Es peligroso. Yo lo veo así, es la conclusión de este manifiesto, para decirlo así, o si queremos encíclica, pero totalmente atípica. Y terminaría con lo que escribió Joseph Ratzinger en 1968 en su introducción al cristianismo. Dice, a partir del mensaje de amor del Nuevo Testamento, existe hoy una tendencia creciente a resolver completamente el culto cristiano en el amor fraternal, en la fraternidad humana, sin dejar más espacio al amor directo a Dios o a su veneración. Solo se reconoce la dimensión horizontal, mientras que se niega la dimensión vertical de la relación directa con Dios. Por lo que hemos dicho, es muy fácil ver por qué esta concepción, que a primera vista parece tan simpática, termina por vaciar de contenido no solo al cristianismo, sino también a la verdadera humanidad. La fraternidad, que pretende ser suficiente en sí misma, se convertiría en el más evidente egoísmo de la autoafirmación. Renuncia a su apertura definitiva, a su disponibilidad y a su abnegación, si no acepta también que necesita la redención de este amor por parte de aquel que ha sabido realmente amar lo suficiente. Y a pesar de toda la buena voluntad, terminaría haciendo el mal a sí misma y a los demás, porque el hombre no se agota solo en las relaciones de la fraternidad humana, sino que se realiza solo en las relaciones con ese amor desinteresado que glorifica a Dios mismo. El desinterés de la simple adoración es la suprema posibilidad del ser humano y su única liberación verdadera y definitiva. Adorar a Dios. Ahí está la liberación, dice el Papa Benedicto, antes de ser Papa. Es decir, esa simple adoración, ese amor a Dios es el que realiza al hombre. El hombre no se realiza a sí mismo, es imposible. Es imposible. Por eso, insisto, si no está Cristo no se puede sostener. Más no puedo decir.
solo alabar a Jesucristo y Ave María Purísima.